Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos ya en contacto con el doctor Ricardo Vanegas, integrante del Frente Parlamentario Anticorrupción, para hablar sobre esta conformación de las mesas técnicas y la modificación de la tabla de consumo de drogas, una propuesta que sale desde el Ejecutivo y que ahora mismo se trata en el Legislativo. Doctor Vanegas, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenas noches, Fausto. La propuesta de revisar la tabla de drogas nace del Frente Patriótico, del Frente Anticorrupción. Y eso motivó una reunión con el presidente de la República, con el ministro de Gobierno, el secretario de la Administración Pública y el secretario de Seguridad, con integrantes del Frente Parlamentario Anticorrupción, los asambleístas Sánchez, Sofía Sánchez, Velasco, Villavicencio y Vanegas. Ahí se analizó el gran problema que existe en la juventud y en general en la población por el consumo de drogas. El consumir drogas es evidentemente un problema de salud que no está siendo debidamente atendido por el gobierno y por los gobiernos anteriores. Y esto merita una revisión de una tabla que entró en vigencia en el año 2018, pero que trae como consecuencia que tienen que reformarse algunas disposiciones legales, porque anteriormente esto era controlado por un organismo que ya no existe. El presidente ha entendido nuestra preocupación, que además era una parte de la propuesta que él hizo, ¿no? Pero le hicimos entender que desaparecer la tabla no es lo que más conviene, porque evidentemente las personas que consumen drogas son enfermos y necesitan ser tratados, por hospitales públicos. Los jueces del área penal, a nuestra manera de ver, y eso es una de las propuestas que hicimos, tienen que crearse jueces especializados en el tema de drogas, para que traten exclusivamente este problema, y tienen que haber equipos para que las personas que son consumidoras entren a un registro nacional de consumidores. ¿Usted cree, asambleísta, usted cree que entre el 2018 y esta parte lo que se ha conseguido con la tabla de consumo de drogas es criminalizar la adicción? Yo no creo que sea criminalizar la adicción. Yo pienso que hay una percepción equivocada en los jóvenes que porque hay la tabla pueden consumir. Realmente el consumir drogas es un problema social, producto de la inseguridad, la falta de trabajo, de vivienda, la incomprensión que tienen los jóvenes, ¿verdad? Pero esos problemas tienen que ser tratados. Y la manera como tienen que ser tratados es con personas técnicas, porque si mañana yo en un operativo detengo a una persona que consume cocaína y lo encuentro con 5 gramos, también es injustificable que lo metan a la cárcel 5 años. Un consumidor de drogas ya no necesita 1 gramo en el día, sino hasta a veces hasta 4 o 5. Entonces, por eso es importante que exista un registro de los consumidores en el Ministerio de Salud a nivel nacional, de tal forma que si una persona efectivamente es consumidor y es detenido en operativo, va a estar registrado. Pero si es detenido y es consumidor, no ganamos nada con ponerlo solamente en libertad. Tenemos que enviarlo a un centro de salud para que se haga un tratamiento, para que se trate de controlar esa adicción. ¿Ustedes creen que ustedes creen, asambleísta, que con jueces especializados, con gente que esté capacitada, incluso técnicamente, se puede en algún momento en este tipo de operativos diferenciar entre un consumidor y eventualmente un microtraficante? Por supuesto, porque lo importante no es criminalizar al consumidor, pero tampoco hay que dejar en impunidad al microtraficante. Por eso es que lo primero que hay que conseguir por parte del gobierno es que se logre, una vez que entren los equipos de trabajo del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, del Ministerio Social, del Ministerio Social, crear este registro único de consumidores, para saber cuál es la realidad que tenemos en el Ecuador, y luego ver quiénes están siendo tratados.
No es que hay muchas personas que no tienen, digamos así, recursos para poder tratar esta enfermedad. Y un consumidor, cuando no se lo trata adecuadamente, pasa de la adicción a la delincuencia, porque empieza hurtando en su hogar cosas para tratar de vender venderlas y poder comprar la droga. Y luego, cuando ya no tiene qué hacer, comienza a robar o comienza a hacer delitos más graves. Entonces, ese es un problema que tiene que ser tratado para que los índices de criminalidad por consumidores de drogas disminuyan. Y porque además, si nosotros queremos, y creo que ustedes se han dado cuenta en el país, enfrentar el problema mayor que es el tráfico de drogas y todo lo que... El narcotráfico. Todo lo que es el tráfico, el narcotráfico y todo lo demás. Nosotros necesitamos también ver quiénes son los que están consumiendo. Pues por eso es importante que haya una política de salud por parte del gobierno respecto al tema del consumo. El presidente se ha comprometido a convocarnos la próxima semana para anunciar a través del Ministerio de Gobierno la conformación ya de las 2 mesas técnicas, una que va a ser exclusivamente para el tema de la tabla de drogas, la revisión de la tabla de drogas, y la otra que tiene que ver con la minería ilegal. ¿En qué momento? Son temas muy concretos. ¿En qué momento pueden tener un punto de encuentro, digamos, las políticas de salud pública? Porque como en efecto es un tema de salud pública, tratar a quienes han caído en la adicción a las drogas y el combate al microtráfico, al consumo, inclusive, ¿en qué momento pueden converger estas dos políticas para un poco liberar el mercado de este tipo de consumo? Bueno, eso yo no le puedo dar en este momento una respuesta porque necesitamos saber qué es lo que tienen como políticas de salud el Ministerio de Salud y la política del Ministerio de Educación. Yo he requerido ya la información, ¿verdad? Porque eso nos va a permitir ver cómo están enfocando ellos el problema del consumo de drogas en los jóvenes. Y con esa información, con la participación de personas técnicas que son los psicólogos, los médicos que se encargan de la psicología de los jóvenes, puede entrar a ver cómo se puede controlar el tema de la adicción. También necesitamos saber, porque la tabla actual no contiene todas las drogas que actualmente se consumen. Entonces, por eso es que es importante entrar a la revisión y entrar a analizar cuál es el número de gramos que puede una persona necesitar para poder estar en el día, ¿verdad? Porque a lo mejor usted lo encuentran con 6 o 7 gramos y la tabla dice que solo puede tener 2. Pero si usted es adicto, a lo mejor necesita los 6 gramos. Y no se puede, y así tiene que ser entendido, criminalizar a un consumidor. Ahí eso tenemos que evitar. Pero esa es la delgada línea que existe entre los consumidores y los microtraficantes, porque no necesariamente un microtraficante tiene ese momento un gramaje superior como para su distribución. Normalmente están en lugares cercanos para poder vender a los consumidores. Ahí un poco el problema, y creo que esa es una de las líneas que es más complicadas de tratar. Sí, pero existen estudios técnicos que lo hace la Policía Nacional, tienen estudios también que hace la Fiscalía, que nos van a permitir encontrar los parámetros que tienen que establecerse para poder aplicar sanciones, ¿verdad? Por eso es que le estoy diciendo que nosotros hemos sugerido que la función judicial cuente con un grupo de jueces que sean exclusivamente dedicados a tratar el tema de las drogas. Hayan jueces especializados. Esa es una de nuestras preocupaciones y una de nuestras propuestas. Por eso es que digo que este trabajo que se va a hacer, se lo tiene que hacer de una manera muy técnica y muy objetiva, porque hay que atender un problema que es real. Este es un problema que nosotros tenemos la obligación de colaborar. No se lo puede hacer a través de la Asamblea Nacional, porque quien emite el decreto es el presidente de la República. Pero nosotros, en el ejercicio del control político y por la preocupación de nuestros mandantes, hemos decidido recurrir al Ejecutivo, ¿verdad? Y pedirle que atienda este problema y que lo resuelva.
para que sea de alguna forma un tema de consenso entre el legislativo y el ejecutivo, porque hay algunos legisladores que ya se han pronunciado sobre este tema y dicen, bueno, definitivamente el tema de la tabla de consumo de drogas está en la cancha del ejecutivo, lo cual puede modificarlo vía decreto y no sería necesario hacer reformas legales obligatoriamente, incluso podría ser algo mucho más ágil. La intención de los legisladores en este caso es lograr esto y, a pesar de que esté en el tema en la cancha del Ejecutivo, hacerlo en consenso entre las dos funciones. Entre el Frente Parlamentario Anticorrupción y el gobierno. En esto tiene que estar claro porque las comisiones se van a formar con los representantes del Frente Anticorrupción y los que nombre el gobierno. Nosotros vamos a ejercer un control político para que esta política de salud y de revisión de la tabla se haga una realidad. Esa es nuestra obligación como asambleístas. No nos vamos a quedar en las ideas, tenemos que pasar a la acción. Me permito también señalarle que el Frente va a conocer el día martes un informe que lo hemos venido trabajando hace algunos meses y que tiene que ver con el tráfico de drogas a través del mar y la poca acción que ha tenido la Armada Nacional en ese control. Eso lo vamos a revisar y seguramente lo estaremos presentando el día jueves a la Fiscalía. Finalmente, asambleísta, otra de las razones o en qué podría influir esta modificación de la tabla de consumo de drogas en el tema carcelario, porque por un lado ha habido voces también en el sentido de que esta tabla, la eliminación de la tabla, lo cual no se propone en este caso, pero se propone una modificación, podría provocar un hacinamiento en los centros carcelarios, un tema que ya es un dolor de cabeza para el Estado. Pero, ¿cuál sería la consecuencia en el sistema carcelario de una modificación en este sentido? A ver, primero, hay personas que hablan sin conocer datos. Actualmente los jueces de lo penal, de garantías penales, por casos muy excepcionales están enviando a la cárcel detenidos a quienes son consumidores de droga. O sea, si a ti te detienen en una actitud de ser consumidor, no te vas a ir a la cárcel, porque eso no está, eso no es permitido el consumidor ir a la cárcel. Los consumidores que están en las cárceles son aquellos que, producto del consumo, participan en otro tipo de delitos, de hechos como un hurto, un robo o cualquier otro delito. Entonces, ellos van a la cárcel y son consumidores, pero no es por su consumo, sino por el delito en el que han participado. Y es lo que le estoy señalando. Cuando un consumidor ya no tiene cómo comprar, entonces entra en el mundo delictivo, porque necesita cubrir su adicción. Y entonces lo detienen en un robo, lo van a sancionar por el robo, pero él es un adicto. Y eso es lo que tenemos que evitar en el futuro. Esta tabla, la revisión de esta tabla, lo único que va a conseguir es evitar que se criminalice a quien tiene en su poder, a lo mejor al momento de la detención, un poco más de gramos que son necesarios para su adicción, pero al mismo tiempo ejercer un registro y un control con un cuidado y una atención a su problema de salud, que es lo que no hay actualmente. Actualmente no hay esa atención. Si yo le pregunto a la Autoridad de Salud cuántos consumidores de determinadas drogas hay en el Ecuador, no lo saben, porque no tienen el registro. Entonces es necesario saber cuál es el registro para saber qué tan grande es el problema y cómo hay que enfrentarlo. Es un tema muy complicado el que estamos tocando, ¿verdad? Pero hay que poner atención y dar soluciones técnicas. Y es importante que haya consenso principalmente entre las autoridades, en este caso del Ejecutivo, de la Asamblea Nacional, y que se tome este caso en el tema de las adicciones como un tema de salud pública principalmente, y pues que se sancione en los casos en los que se debe sancionar. Asambleísta Vanegas, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted.
Pásate buena noche. Gracias. Igualmente ha sido el doctor Ricardo Vanegas, integrante del Frente Parlamentario Anticorrupción, y hablando de la propuesta de modificación de la tabla de consumo de drogas. Harán varias reuniones y mesas técnicas también en acuerdo con el gobierno para tratar el tema de las adicciones como un caso de salud pública y también la venta y distribución de drogas que se penalice de acuerdo a la ley. Algunos de los cambios que podrían venirse para las próximas semanas. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.